Durante el libro nos hemos hecho algunas preguntas y hemos ido estructurando también este retiro de tal modo que esperamos que cada uno de estos encuentros nos ayude a profundizar y a entender y a vivir cada una de las páginas que hemos intentado escribir y plasmar en esto que hemos producido. Por lo tanto, en esta primera intervención, en este primer momento del retiro, en esta primera predicación, de lo que vamos a hablar fundamentalmente tiene que ver con síntomas. Y esta predicación la hemos titulado Síntomas de un alma agotada. Para quienes están anotando, síntomas de un alma agotada. Cuando hablamos de síntomas, fundamentalmente se nos viene a nuestra mente médicos, psicólogos, ¿no? Los síntomas suelen ser señales, signos, cosas que puedo yo evidenciar respecto de mi alma o respecto de mi salud espiritual y mi salud mental. De alguna forma, cuando hablamos de un alma agotada, estamos refiriéndonos a un alma atada, a un alma que parece tener poco margen, un alma que parece tener mucha desesperanza, que parece no ver el futuro con buen ánimo, que parece que le cuesta muchas cosas que antes no le costaba. Y una primera predicación nos tiene que ayudar a evaluar cómo está mi alma. ¿Cómo llego yo a un retiro como este? ¿Por qué mi alma vibró cuando vio un afiche de retiro de liberación y de sanación? ¿Y por qué creí que era lo que yo necesitaba? ¿Qué hacía que yo entendiera que era lo que mi alma necesitaba? ¿Cómo puedo yo entender esto en mí? ¿Y qué me pasa cuando las cosas me pasan? ¿Qué me pasa cuando no tengo el ánimo suficiente? ¿Qué me pasa cuando siento que las cosas que antes no me costaba ahora me cuestan más? ¿Qué me pasa que no me puedo recuperar de un dolor emocional? ¿Qué me pasa que me rindo muy fácilmente o que me siento muy vulnerable? ¿A quién le ha pasado eso alguna vez? Levante la mano. A todos en algún momento, ¿no? Todos hemos tenido un momento en el que nos hemos sentido confundidos y no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa, incluso creyendo en Dios, incluso viniendo a la iglesia, incluso sirviendo a Dios, incluso dentro de la vida de la iglesia y dentro de la vida espiritual, incluso orando todos los días. Porque si hay algo que hay que entender es que la vida espiritual es un recurso valiosísimo para la salud mental, pero no por asistir frecuentemente o tener una vida espiritual profunda significa que estoy inmune a cualquier problema de salud mental. Lo que significa que una persona, por ejemplo, con depresión, no es que le falte fe. Mucha gente, incluso en la iglesia, le hemos dicho a personas que estaban diagnosticadas clínicamente con depresión, diciéndolo que era su culpa porque le faltaba fe, y ya el depresivo ya siente culpa de su depresión. Y en lugar de ayudarle dentro de la iglesia, en lugar de darle un mensaje de ánimo, lo hemos hundido más, no hemos sabido acompañar. Por eso ahí radica la importancia de un libro como este o la experiencia como esta que estamos planteando. Porque no podemos dejar de separar, no podemos seguir separando ambas cosas en nuestra vida, porque ambas, tanto la salud mental como la espiritualidad, nos llevan a estar bien, y en el caso de la espiritualidad nos llevan a estar plenos. No un bienestar pasajero, no un bienestar momentáneo, no hablamos de un bienestar que viene por un momento y luego se va, sino un bienestar pleno, de un propósito, y eso vamos a hablar más adelante. Síntomas de un alma agotada. Voy a hablar de tres, en particular tres problemas, tres dolencias, como querramos llamarlo, porque quiero profundizar un poco más en ellas. No significa que sean las únicas. No da el tiempo para hablar de todas las dolencias que plasmamos en el libro. Es más, ni en el libro nos alcanzó para hablar de todas las dolencias que pudiéramos alcanzar y que afectan al alma humana. Pero voy a hablar de tres en específico, y que creo que esas tres tienen diferentes maneras de entenderlas, sobre todo diferentes maneras de relacionarlas. Voy a hablar de dolencias emocionales que tienen que ver, las tres comparten algo en común, y es que las tres son autodestructivas. Estas tres dolencias son autodestructivas toda vez que sabotean nuestra vida, toda vez que no nos dejan vivir en plenitud y toda vez que nos apegan a la muerte. Poco a poco, sutilmente, van tomando terreno, van avanzando y van haciendo de nuestra alma que sea un alma agotada
y un alma atada. La primera de las dolencias a las que nos vamos a referir es la angustia. Los que están anotando, la angustia. La angustia es algo que normalmente no sabemos describirla muy bien, y intentaré ser claro con eso de tal modo que todos salgamos con una idea más clara de la angustia. Para hablar de la angustia debo decir que el ser humano por naturaleza se apega. O sea, tiene la capacidad de apegarse porque tiene la capacidad para sobrevivir. De hecho, parte del instinto de supervivencia es apegarse. Imagínese a alguien que se está inundando por un río, un turbión, se apega, se aferra a un palo porque siente que ese palo le va a generar seguridad y va a hacer que ese río no se vaya. Bueno, eso que nos pasa con el instinto de supervivencia para aferrarnos a las cosas. De hecho, recién vieron que cuando uno pasa mucho tiempo en la ducha, las manos empiezan como a arrugarse. ¿Vieron? La yema de los dedos fundamentalmente. Bueno, hay unos estudios que dicen que eso pasa de una forma natural. Nuestro cuerpo está diseñado de tal manera que cuando siente que hemos estado mucho tiempo en el agua, nos genera esas porosidades para poder aferrarnos a algo y mejorar nuestro agarre. Mire cómo es Dios. Nos dio la capacidad de aferrarnos a la vida, de sobrevivir. Cuando siente que nuestro cuerpo está pasando por una situación de riesgo, nuestro cuerpo empieza a desarrollar esto. No es que uno pierde agua. Uno piensa que como estoy en el agua pierdo agua. No, el cuerpo empieza a detectar que estoy demasiado tiempo en el agua y automáticamente genera esa porosidad que me permite mejorar mi agarre, con lo cual nos ayuda para la vida. Hay muchas cosas en nuestro cuerpo que están ligados a la supervivencia, muchas cosas. Por decir alguna es la que acabo de mencionar. Pero la más importante está directamente relacionada con el amor. Es decir, la experiencia del amor, voy a hablar de un amor primitivo, un amor que está directamente relacionado con nuestro instinto de supervivencia, que es el apego. El ser humano cuando vive el amor lo vive desde el apego. Un bebé siente apego hacia su mamá. Cuando su mamá no está, ¿qué pasa? Llora, experimenta una angustia. La angustia. Fíjense cómo la angustia está ligada al apego. Cuando eso que me da seguridad no está, experimento una angustia. Cuando eso que yo necesito y siempre tengo y ahora ya no lo tengo, experimento una angustia. Y la angustia normalmente, aunque no siempre, se representa en algunas oportunidades físicamente como una especie de hueco en el pecho. Por ejemplo, pensemos la angustia de alguien que padece cuando acaba de terminar una relación, o la angustia que le da ante una infidelidad. Uno experimenta un dolor emocional de angustia muy grande porque siente que eso que tiene se está yendo. Siento que eso que tenía se va. Antes de ayer una persona me decía: Roque, yo siento que tengo un problema con el abandono. Yo le digo, ¿por qué? Porque yo me acabo de divorciar hace un par de meses y me ha costado mucho. Y ya estaba bien. Y empecé a conocer a un muchacho durante unos días. Ella no se había casado por la iglesia, se divorció por lo civil. Y empecé a conocer a un muchacho por unos días. Y de pronto... Empecé a conocer a un muchacho por unos días y de pronto el muchacho me dejó de hablar. Lo conocí en una aplicación. Y claro, es lógico que en las aplicaciones uno empieza conversaciones y luego se desencanta y deje de hablar. Y él me dice, pero por alguna razón que yo no entiendo, empecé a sentir dolor. Empecé a sentir angustia. Y me dije a mí misma, ni por mi marido lloré tanto. Y yo estoy acá llorando por un tipo que me habló bonito y días después me dejó de hablar. Mira, imagínense eso, un problema de angustia. Y luego le pregunto, ¿a qué te hace recuerdo todo esto? ¿Y cómo llegas a la idea de que tenés un problema con el abandono? Porque siento lo mismo que sentí cuando se fue mi papá. Porque de alguna manera esa situación que me pasó con este muchacho que no tiene importancia alguna, y lo entiendo que no tiene importancia alguna, me hizo sentir que no me eligió. Y haberme sentido no elegida, me hizo sentir como una vez me sentí con mi papá,
que consideré que no me eligió, por tanto no se quedó. Se fue con otra familia. Claro, porque yo soy la hija de la infidelidad de mi papá. Mi papá le fue infiel a su esposa con mi mamá y fruto de esa infidelidad nací yo. Pero mi papá nunca se iba a separar de su esposa. Entonces mi papá nos dejó, hizo su vida familiar por un lado y aparecía de vez en cuando por nuestra casa. Mire cómo la angustia va tomando terreno y tiene mucho que ver con situaciones de trauma. La angustia entonces es aquel malestar, aquella dolencia que está asociada a la falta de, a la necesidad de. ¿Cuántas personas viven con ese hueco en el pecho, con ese vacío, con esa desesperación? Es un dolor crónico. En el duelo se ve mucho por problemas de angustia. Es normal, de hecho, que cuando uno pierde a un familiar, a un ser querido, sienta un periodo de angustia. Como que le falta algo. Como que eso que antes tenía ahora ya no tiene. Pero ¿sabe qué es lo triste? Lo triste muchas veces es llorar por lo que nunca se tuvo. Es sentir ausencia de aquello que nunca se tuvo. Yo he escuchado a personas que están en relaciones amorosas que nunca fueron relaciones amorosas, atadas a un amor que nunca fue, atadas a un amor que nunca se terminó de dar, como el de la señora infiel. Ya me voy a separar de mi esposa, ya todo está mal, ya vas a ver en un rato más, en un mes más, ya vamos a estar juntos, y eso nunca llegó. Angustia. Angustia de aquello que se tuvo y ya no se tiene, pero también la angustia de lo que nunca se tuvo, de lo que solo existió en mi mente. Empiezo a sentir la falta de lo que nunca tuve, y eso es difícil. Porque pensemos, por ejemplo, en la angustia que siente una mujer que pierde un hijo en el vientre, que nadie sabía, que a lo mucho sabía el esposo o los familiares cercanos. ¿Cómo hago eso? Solo existía en mi mente, solo existía en mi cuerpo. Nadie más lo conocía. No tenía un nombre, nunca lo bauticé. No estaba delante de la sociedad. La gente no lo vio, pero lo sufrí yo. Solo ese dolor tiene sentido para mí. La angustia, el vacío, el hueco en el pecho, es una angustia similar a la que sintió Jesucristo la noche antes de su muerte. Dice la palabra de Dios que era una especie de tristeza o de angustia de muerte. En aquel momento, de medio de esa angustia, lo que Jesucristo le dijo al Padre fue: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Fíjense, esta oración es hermosa. Si es tu voluntad, si es posible, por favor te lo imploro, te lo pido. Jesús no niega su deseo. Jesús no se traga su dolor. Jesús lo expresa. ¿Cuánto me encantaría no tener esto? Como cuando le decimos nosotros en medio de la angustia: ¿cuánto me gustaría que mi familiar esté acá? ¿Cuánto me gustaría que mi hijo vuelva? ¿Cuánto me gustaría que mi hermano me vuelva a hablar? ¿Cuánto me encantaría que mi esposo viniera de nuevo? O un hijo, ¿cuánto me gustaría que mis padres volvieran a estar juntos? Y la siguiente frase lo completa maravillosamente: pero que se haga tu voluntad y no la mía. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, ese trago amargo, este cáliz que no quiero tomar, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Esa es la actitud con la que tenemos que afrontar la angustia. Señor, me duele esto. Señor, te hablo de este dolor, aunque me sienta ridícula sintiéndolo. Aunque todo el mundo me diga que ya pasó tiempo. Aunque todo el mundo me diga que solamente fue un par de chats como el de esta persona que le acabo de comentar. Aunque pareciera ridículo seguir llorando por lo mismo. Aunque pareciera una Magdalena. Señor, este dolor me sigue doliendo. El problema de la angustia es que cuanto más tiempo pasa, más ridículos nos sentimos. Y ya empieza a darnos otro problema, nos empieza a dar vergüenza. Y entonces mis amigas me dicen: ¿cómo puedes extrañar a tu ex si te ha hecho tanto daño? ¿A ese tipo extrañar realmente? ¿Ese es el tipo que te hace daño? O mejor dicho, ¿ese es el tipo al que sentís nostalgia?
con el que sentís que extrañás, realmente extrañás que te golpee, realmente extrañás que te mienta, realmente extrañás que te manipule. La angustia dice, sí, pero no extraño eso. Porque así nos pasa, ¿no? Nos separamos por las cosas malas y después se nos va pasando la rabia y empezamos a extrañar las buenas, ¿no? Y hay personas que me dicen, Roque, por alguna razón no recuerdo lo mal que me hizo. Yo sé que me hizo mal porque yo reviso mis anotaciones. Recuerdo que me hizo mal, pero por alguna razón no las tengo presente. Solamente tengo presente cómo nos amábamos, cómo nos mirábamos, cómo era de bonito todo. Y empiezo a sentir angustia. Pero la actitud más importante de la angustia no solamente es expresarla. No solamente es decir, Señor, me duele esto, tengo falta de esto, extraño esto. Este es el dolor que siento. ¿Cuánta falta me haría mi papá? ¿Cuánta falta me haría mi mamá? ¿Cuánto me gustaría que esté aquí conmigo? Siento angustia. Pero lo más importante es la segunda parte de la oración de Jesús, que dice, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué significa eso? La aceptación. Porque si somos seres que nos apegamos, como hemos dicho al principio, si somos seres que nos aferramos, también tenemos que ser seres capaces de soltar. De tener la capacidad de decir, esto no es mío. Esta persona no me pertenece. En la vida pueden pasar cosas que van más allá de mi control. No me voy a encaprichar. Hay mucha gente con angustia caprichosa con aquello que le falta. ¿Por qué? Porque no puede ser que me haya... ¿Cómo Dios me va a quitar a mi mamá? Como si fuera mía, ¿no? ¿Cómo Dios me va a quitar mi pareja? Como si fuera mía. Señora, nunca fue suya. Nunca fue suyo. Señor, nunca fue suya. Los seres humanos le pertenecemos a Dios. Sentimos que nos pertenece, sentimos que es de nuestra propiedad, sentimos que es mío y somos territoriales y nos gusta almacenar las cosas y querer tener todo para nosotros, pero a la hora de la verdad somos seres finitos. A la hora de la verdad solo le pertenecemos a Dios. Así como tenemos la capacidad para sobrevivir, para aferrarnos, para apegarnos, tenemos que tener la madurez para soltar, para aceptar y para abandonarnos en la voluntad de Dios. ¿Amén? Amén. Le he hablado de 3 dolencias. La primera, ¿cuál era? La angustia. La segunda, las adicciones. Voy a ir un poquito más rápido acá. Las adicciones o la adicción. ¿Qué es la adicción? Es la repetición de una conducta ante la cual cuando uno siente que no la tiene, experimenta una angustia. Es decir, me apego tanto a algo, a una persona, al juego, a las compras, al alcohol, al tabaco, a la pornografía, a la comida, a cualquiera de sus expresiones. Desarrollo una relación con esa actividad, con esa cosa, con esa persona de una forma patológica. ¿Por qué? Porque lo repito y lo repito y lo repito. Y cuando lo hago, me siento culpable. Y después me pongo la pila y digo, ya no lo voy a hacer nunca más. Luego caigo. Y yo después digo, antes de caer, digo, pero si todo el mundo lo hace, pero si está bien, está todo bajo control. Al final yo lo puedo dejar en cualquier momento. Caigo, me siento culpable y así empiezo a repetir los patrones cada vez y cada vez y cada vez. Hay quienes dicen que las personas tapan sus angustias con adicciones. Porque como hay un hueco, hablábamos del hueco, ¿se acuerdan? Como hay un hueco, con algo hay que taparlo. Yo he conocido a muchas personas con angustias decir que lo mejor que les puede pasar es tener un día atareado. ¿Para qué? Para que lleguen a su casa y dormir directamente. Soy adicta al trabajo. ¿Por qué? Porque estoy evitando algo. Mire, cuando nosotros en terapia, yo soy terapeuta. Los terapeutas somos psicólogos que nos hemos especializado en hacer terapia, ¿no? Entonces, los terapeutas cuando trabajamos problemas de adicciones, no solamente nos enfocamos en retirar el consumo. No solamente nos dedicamos en retirar al alcohol si el problema es el alcohol, o retirar el problema de juego si el problema es el juego. Tenemos que atender y entender
cómo está funcionando ese problema de adicción en la vida de esta persona. Tenemos que entender qué función está cumpliendo esa adicción en la vida de esa persona, porque por más mala que sea, ocupa un rol, ocupa una función. Si por ejemplo esta persona cayó en el alcohol después de la muerte de su mamá y yo le saco el alcohol, ¿qué hago con el proceso de duelo? Quizás empieza un proceso de duelo que lo único que hacía era ocultarlo, que lo único que hacía era ponerlo en el asiento de atrás. Pero si yo le quito el alcohol, experimenta la angustia y esta persona no tiene más herramientas con la angustia, entonces hay que darle herramientas para eso. No es nomás retirar el consumo, no es nomás sacar el consumo, dirían los terapeutas. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de los cristianos? Que vamos más allá de eso. Que tampoco nos enfocamos en el consumo. Es decir, cuando Dios ve a un alcohólico, Dios no ve a un alcohólico. Dios ve a una persona con problemas con el alcohol. Dios ve a su hijo. Cuando Dios ve a una persona adicta, cuando todo el mundo ve a una persona adicta, Dios no ve a una persona adicta. Dios ve a una persona que quiere sentirse mejor, que quiere sentirse profundamente amado. Experimente la mirada profunda de Dios como nunca antes a usted lo habían visto. Si a usted la consideraban que usted es muy llorona, si a usted lo consideraban que es alguien de carácter difícil, si a usted lo consideraba que es alguien flojo, Dios lo mira de una forma compasiva, de tal manera que lo mira de una manera que nunca antes nadie la había mirado, la había visto. En las adicciones, la angustia, las adicciones empiezan a tomar lugar en nuestra vida. Y empezamos a sentirnos cada vez más pequeños. ¿Por qué? Porque sentimos que ante esto no podemos. Porque sentimos que ante esto no podemos salir. Mire, qué importante es que usted y yo entendamos y sepamos que cuando estamos en un proceso de adicción, al principio nos autoengañamos. Porque decimos, yo puedo con esto es normal, todo el mundo lo hace, no pasa nada. Los mismos jóvenes, ¿no? Los mismos jóvenes, ustedes hablan mucho de los jóvenes. El día de ayer nos hicieron muchas preguntas sobre los jóvenes y parece una preocupación importante en los jóvenes, ¿no? La cantidad de adictos que hay, pero adictos, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, adictos al celular. Dábamos un taller no hace mucho en un colegio y eran las 8:30 de la mañana. Y en ese colegio tenían mayormente iPhone, que son un celular, digamos, porque era un colegio con cierto nivel social o económico. Y entonces en el iPhone uno puede entrar a un lugar que dice cuántas horas lleva de uso el celular. Muchos de ellos tenían iPhone, entonces le dijimos, escuchen, vean cuántas horas de uso tiene ya en este día su celular. Es decir, tiempo en pantalla se llama, ¿no? Eran las 8:30 de la mañana y habían chicos con 2 horas y media de pantalla ya. 8:30 de la mañana. ¿Qué es lo que intuimos? Que se duermen a las 2 de la mañana, que se tienen que levantar al colegio a las 7 y que no pueden dejar de usar. El problema de la adicción es que no te das cuenta y te vas metiendo y te vas metiendo. Yo he escuchado a personas que van haciendo en el celular, van pasando en el celular, están adictos y son las 3 de la mañana y empiezan a experimentar un dolor como diciendo, estoy perdiendo mi tiempo. Soy un inútil, no sirvo para nada, no estoy haciendo nada productivo. Me pasa en el trabajo, me pasa en la universidad y empiezan a experimentar un dolor y una especie de vergüenza o rabia contra ellos mismos. Están esclavos de eso, no pueden ser libres de eso. ¿Qué actitud tomamos ante las adicciones? La primera es que Dios ve más allá de tus adicciones. Dios ve lo que ni siquiera tú estás viendo, lo que nadie más está viendo. Dios ve una persona libre. Dios ve una persona que quiere sentirse amada. Dios ve una persona que quiere sentirse productiva. Y hay muchos adolescentes y hay muchos jóvenes que de pronto lo que hacen es, dada su adicción, dada su dificultad, prefieren ya no estudiar. ¿Por qué? Porque yo les digo a ellos, ¿no? Imagínense en el celular tiene una capacidad, una inteligencia que se llama algoritmo. ¿La han escuchado alguna vez? Un algoritmo es la inteligencia que tienen los dispositivos electrónicos para mostrarte lo que vos siempre consumís.
Es decir, el algoritmo crea dependencia, crea adicción. ¿Por qué? Porque te da lo que te gusta. Si yo veo su celular me aburro. Si yo veo el mío me encanta. Si usted ve el mío se aburriría porque sus gustos no son los mismos que los míos. En mi celular me aparecen cosas que a mí me gustan. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué significa eso? Que es una máquina de crear adictos. ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo todo el tiempo lo que me gusta, en mi cerebro se va segregando una especie de azúcar que se llama dopamina. No es un azúcar, pero para que lo entendamos. ¿Por qué? Porque es adictiva. Quiero más y quiero más y quiero más y quiero más y quiero más. ¿Cuál es el problema? De que mi sistema nervioso está tan dopaminérgico que después llego a clases y veo a la profesora de matemáticas hacer un ejercicio en la pizarra y me aburro. Los chicos ahora tienen una sensibilidad enorme al aburrimiento. ¿Vieron que no pueden prestar atención? ¿Vieron que no pueden sostener una conversación más de 5 minutos? ¿Vieron que les cuesta? Porque se dispersan. Yo creo que si en este momento hicieran en un colegio un montón de análisis para ver quiénes tienen dificultades de atención, todos saldrían con algún nivel de dificultad atencional. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos cambiando. No mantenemos nuestra atención en una sola cosa. Y eso es un problema serio, porque es adicción. No es problema de atención. No es un problema, digamos, de aprendizaje. Es una adicción tan grande y tan fuerte que no puedo hacer algo difícil, que no puedo hacer algo que requiere una atención sostenida. Más bien llegó la inteligencia artificial para hacer el trabajo que no puedo hacer de manera sostenida. Por ejemplo, resumir un libro. Para resumir un libro tengo que leerlo. Para leerlo tengo que mantener una atención. Para mantener una atención no tengo que aburrirme. Para no aburrirme no tengo que estar dopaminergizado. Lo que significa que por si fuera poco, la inteligencia artificial pareciera estar haciendo cosas que no van a requerir atención sostenida, pero le digo una cosa, igual van a necesitar atención sostenida en algún momento. Entonces es un problema. Somos una sociedad adicta, no nos damos cuenta, pero somos una sociedad adicta en mayor o en menor medida. Y la actitud con la que afrontamos la dolencia, entonces es la primera, dejarnos mirar por Cristo, que su mirada va mucho más allá de aquello que nos avergüenza o que nos da rabia en nosotros. Y lo segundo es entender cuál es la función que esta adicción está generando en mí. ¿Qué es lo que en realidad estoy buscando con esto? Yo he escuchado a varones alcohólicos decir que se sienten profundamente solos por su pareja, que toman y que es como una especie de autodestrucción para sí mismo. Pues decirse hace tiempo, me siento solo, me siento disminuido, me siento apagado. Entonces es como que en ese momento cuando yo tomo, siento una especie de satisfacción y de placer. Incluso muchos varones empiezan a ser violentos cuando están alcoholizados, pero cuando están sobrios no matan una mosca, ¿no? Empiezan a decir, a mí, yo soy el hombre de esta casa, no sé qué cosa. Y después cuando están sobrios, no, disculpa mi amor, no quise, no. Ni siquiera dicen disculpa, dicen no me acuerdo. Porque la clásica es el no me acuerdo, ¿no? Fíjense cómo el alcohol disimula la cobardía. Así como el joven que está con alcohol y dice, yo le entro a todas las chicas, ¿no? Cuando está con alcohol pareciera que es no sé, Don Juan y se anima a todo. Pero cuando está sobrio no se anima a nada. Hablarle a la chica y no, me da miedo, por ahí me rechaza. Me da miedo, por ahí me rechaza. Tengo que alcoholizarme para animarme a decir lo que no estoy diciendo. El problema es que te lo digan sobrio. ¿Qué es lo que necesito? Ser más valiente. Ser más valiente para decir las cosas. Claro, cualquiera se escuda en el alcohol, porque después lo que sea que yo haya hecho estando alcoholizado, yo puedo decir, es que no me acuerdo. Es que yo estaba borracho. Qué fácil es delegarle al alcohol la responsabilidad de los propios actos. Y así lo hacemos muchas veces. Incluso nosotros decimos, no voy a hablar con un borracho yo. Como diciendo, estoy hablando con una botella, ¿no? Nosotros mismos validamos ese pensamiento y esa idea. ¿Qué actitud tomar? Dejarnos mirar por Dios. Y segundo, entender qué función tiene esta adicción en mí. Y saberme
libre de eso. Hay gente que viene adicta a algo tanto tiempo que ya ni siquiera se ve fuera de ese algo. Es como si esa sustancia, ese alcohol o lo que fuera, ya forma parte de mí. Ya es mi vida, mi entorno, incluso ya es hasta mi rutina. Yo conocí a una persona que su día acababa a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde ya sus hijas adultas, eso es una señora mayor, ya sus hijas adultas sabían que no podían hablarle después de las 6 de la tarde porque la señora estaba sentada en su terraza bajándose una botella de vino. Una botella de vino por día. Ya sabía que si la llamaban a las 8 de la noche, ellas no podían hacer cena, tenían que hacer almuerzos. Ya es tan parte de su rutina que ya el resto del mundo se acopló a eso. Cuando esa persona viene y me dice, Roque, creo que tengo un problema con el alcohol porque pasó algo, o sea, la persona empieza a darse cuenta que es un problema de antaño y de años. Lo interesante de eso es que empezamos hablando de vino, empezamos a hablar de trago, empezamos a hablar de alcohol y terminamos hablando de amor. Porque probablemente ella decía que al principio del consumo, eso para que entienda la función, ¿qué función está cumpliendo esto? Ella me decía que yo empecé a tomar después de mi primer divorcio. En la noche era el momento más difícil para mí. Estaba sola, mis hijas chicas, y ya una vez las acostaba, sentía que ese momento era difícil porque no tenía con quién más hablar. En ese entonces no habían celulares. Entonces yo necesitaba apagar ese dolor con algo y dormir, porque como el alcohol es depresor del sistema nervioso, te baja, y el vino con más ganas, ¿qué es lo que pasa? Te da sueño. Entonces ella decía, para mí el vino se convirtió en mi compañero de las noches, que me ayudaba y yo podía llorar, yo podía desahogarme y podía después dormir tranquila. Fíjese interesante eso, cómo esa persona, patrocinado por un dolor que no podía afrontar, empezó a desarrollar un problema de adicción. Y tercera actitud importante para afrontar las adicciones es entender cuál es la historia de amor detrás de ella. ¿Cuál es la historia de amor detrás de ella? Pero sobre todo la historia de desamor detrás de ella. Yo necesito ser libre. Yo necesito entregarle a Dios esto. Por eso lo maravilloso es cuando nos apegamos no solamente a su misericordia para que nos perdone las veces que fuimos infieles o las veces que fuimos adictos. Es apegarnos también a su amor. Porque si yo me envuelvo en su amor, me dejo abrazar por Él, no necesito desarrollar ninguna adicción que tape nada, porque Él lo colma todo. Porque Él lo cubre todo. Tercer dolencia, ¿cuál era la primera? Segunda dolencia, ¿cuál era? Tercer dolencia, y ya con esto voy cerrando. La tercer dolencia es la depresión. La depresión. Que la depresión no es lo mismo que un desánimo normal. A ver, perdimos un campeonato, me siento desanimado un día, desanimado dos, y el tercero me voy reponiendo. Eso no es una depresión. Aunque los chicos dicen, estoy deprimido porque perdimos el campeonato. No es una depresión. Usted no conoce lo que es una depresión. Cuando hablamos de depresión, tampoco hablamos necesariamente a ese periodo normal y natural de tristeza, de estar reflexivo, pensativo después de algo difícil que pasó, ¿no? Cuando hablamos de depresión realmente es cuando las ganas de vivir se van. Cuando las ganas, la pasión, el ímpetu, la fuerza, el vigor, el ánimo, no parece estar en mí. Todo lo veo negro. Me cuesta levantarme de la cama, me cuesta arrancar el día. Me cuesta hacer las cosas que antes yo hacía, y no por una limitación física solamente. Me empiezo a sentir cada vez más frágil, indefenso, vulnerable, insuficiente. Y no tengo un problema físico. Y no desarrollo, es mental. Hay personas que en medio de su depresión hasta tienen periodos, tienen estadios que hasta parecen manipular, ¿no? En la misma iglesia uno llega, porque claro, como en la iglesia hay gente que me dice, hermanita, la ayudo, la abrazo, mire, le asisto, lo que fuera. Llegan chalingas en la calle, entran en la iglesia
Y ya empiezan con los achaques, ¿no? Empiezan a desarrollar un rol de persona que le duele, de persona insuficiente, de persona que no puede, de persona limitada, que hace que se sienta bonito el amor, el afecto, la preocupación de los demás. Pero eso me ata. Porque no importa cuántos retiros de sanación vaya, no me termino de sanar. ¿Por qué? Porque no me conviene. Porque después, ¿quién me va a adular? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a acompañar? ¿Quién me va a ceder? ¿Quién va a ser compasiva conmigo? Y cuando uno escucha a esa persona, muchas veces tiene hijos que no quieren saber de ella, personas que la dejaron, personas que nadie la llama. Hay depresiones que tienen una función también, del mismo modo como pasa con las adicciones. Pero quiero decir algunas cosas en particular sobre la depresión. En la depresión hay una especie de querer. Quiero querer, no quiero, me cuesta. Es como si no tuviera las ganas de hacer las cosas, como ya lo hemos comentado. En la depresión, que es un malestar crónico, difícil, muchas veces los cristianos, como decía al principio, culpabilizamos a la persona aún más de lo que ya esa persona puede estar sintiéndose culpable. Entonces está llorando y uno le dice, no llores. Ay, qué gran idea, digamos. No se me había ocurrido, digamos, ¿no? Estoy llorando, ay amiga, no llores. Wow, ¿verdad? Tenés razón. Ok, no voy a llorar. No es tan fácil como eso. O no puedo levantarme de la cama, y los mexicanos dirían, échale ganas, pero levántese. Ah, wow, fantástico, no se me había ocurrido, ¿no? La persona es lo que justamente no puede. Justamente siente que ese vacío, que ese desánimo, que esa atadura, fíjate, porque termina siendo una especie de atadura. Me ato a un pasado, me ato a la creencia de no puedo, me ato a esa insuficiencia que alguna vez he sentido y vivo deprimido. Mi sistema nervioso vive deprimido. Mi organismo vive inmunodeprimido. ¿Han escuchado alguna vez esa palabra? ¿Qué es la inmunodepresión? Que una persona que no se puede defender, que un organismo que no puede luchar por mí. Entonces estoy inmunodeprimido y estoy muy fácil de que cualquier infección me venga. Mis defensas dejan de luchar por mí. Yo empecé a descuidarme. Recientemente tuvimos un encuentro con seminaristas donde hablamos sobre salud mental y sacerdocio. Y allí ellos decían, los mismos seminaristas decían, que muchas veces producto de la soledad con la que muchos sacerdotes viven, desarrollan problemas depresivos y también problemas de alcohol por consecuencia de ello. Son problemas de salud mental que tienen mayor incidencia en la población de ellos por la característica del estilo de vida que llevan. Y una de las cosas que decían ellos mismos es decir, a veces no se cuidan y es como si se dejaran morir. Tienen una enfermedad, no quiero que gasten. Tengo mi remedio, no lo tomo. Es como, y no hablo de los sacerdotes solamente, hablo de toda persona deprimida. Se va dejando morir. Se va dejando morir. Cuando yo veo a personas de 90 años, 95 años, 97 años, son personas que piden. Saben pedir. Bañame, me toca a las 3 de la tarde, era mi remedio. ¿Qué es mi remedio? ¿Dónde está? Yo conocí una señora de 69 años que cuidaba a su mamá de 96. ¿Y sabe qué? La de 69 parecía la de 96. Cuando yo empiezo a hablar con esa señora, ella me dice, ay, es que mi mamá es muy demandante. Tráeme, venite. Claro, uno está así y en la vida, y cuando tiene esas personas que le ayuden, le asisten, lo que fuera, desarrollan como esa capacidad de tráeme, vení, llévame, haceme, me toca mi remedio, ya, vamos. ¿Quién se va a querer morir así? Pues no. Todo el mundo está bien. ¿Y sabe cuál fue el problema? Que esa señora llega a mi consulta por sus hijos. Los hijos de esta señora de 69 años, preocupada por su mamá, llega a terapia. Porque la señora no pide. Porque la persona dice, siento que mi mamá dentro de su dentro de su actitud demandante me ha hecho mucho daño. Y yo no quiero hacerle lo mismo a mis hijos. No quiero pedirles nada. Se fue al otro extremo.
Entonces siento un dolor y lo dejo pasar. La mayor cantidad de problemas médicos que tiene esa señora fue porque no quería pedir ayuda. Fue porque no quería pedir auxilio, porque decía, no quiero molestar a nadie, no quiero que gasten, no quiero que se preocupen. Y ¿sabe qué? Esa gente se va rápido de la vida, porque ni se cuidan ni dejan cuidar a otros, ni dejan que otros cuiden. El problema de la depresión muchas veces es que va haciendo en la vida de uno como si se empezara a descuidar a niveles cada vez mayores. Y eso va haciendo que la persona se sienta cada vez más indefensa, incapaz y poco valiosa. En la depresión, ya con esto voy cerrando, en la depresión se experimenta una especie de vacío. Le decíamos a los seminaristas que es necesario que ellos se cuiden. Y ellos son conscientes que a veces dependen de la monjita de la parroquia, que se dan cuenta que tiene un problema y ya nomás lo llevan al hospital, a la clínica, ¿no? O es la señora de la parroquia, la persona que es más maternal con los sacerdotes, los que lo llevan, los que hacen, ¿no? Y uno les dice, oigan, ¿y si no hay esa persona en la parroquia? ¿Y si no hay esa persona en la parroquia? Al final de cuentas, los que llegan a más adultos, el Monseñor Javier me decía que aquí la mayoría no pasa los 70 años. Es decir, los sacerdotes son jóvenes, no pasan los 70 años. Y en Europa, 70 años tiene el más joven. ¿Qué significa eso? Que necesitamos trabajar mucho en nuestra capacidad para cuidarnos. Y si no nos cuidamos, poco a poco cuando yo me empiezo a descuidar, empiezo a sentirme poco valioso. En la medida en que me siento poco valioso, basta con que me sienta insuficiente para terminar sintiéndome deprimido. Poco cuidado, poca valía, poca capacidad, fracaso, insuficiencia, soledad, depresión. La depresión termina siendo el lugar donde todo ese tobogán termina estacionándose. Y ya cuando acuerdo, no sé cómo hacerlo, me cuesta, no sé cómo levantarme de eso. ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios? Cuando una persona está deprimida, cuando una persona está con la carga, con la batería abajo, con los brazos caídos, con el desánimo, te despierta. Te despierta. Porque imagínese la depresión como un estado de somnolencia, ¿no? En la Biblia aparece Ana, ¿no, Ricky? Ana se confunde como si fuera una borracha. Y era una mujer deprimida. Una mujer deprimida. ¿Por qué? Porque uno vive como una especie de somnolencia, de sinsentido, de vagar, de divagar. Los pasos no son firmes, el ánimo no está en su sitio y el vigor, la fortaleza no está en su lugar. Y Dios nos quiere, Dios nos ama. El Papa León visitó recientemente en Guinea Ecuatorial un hospital psiquiátrico. Y uno de los mensajes más bonitos que le decía a ellos es: Dios, a todas las personas que estaban internadas en el hospital, a los internos, ¿verdad? Que muchos de ellos probablemente con problemas de adicciones, de depresión, de esquizofrenia o lo que fuera. Él les decía: Dios nos ama tal y como somos. Así en tu dificultad, así en tu enfermedad, así en tu dolor, Dios te ama, pero no quiere dejarte como estás. Así como te ama, así como te acepta, así como te abraza, así como te quiere, así como te acoge, así como te acompaña, también te quiere limpiar, también te quiere sanar, también te quiere renovar, también te quiere sacar una mejor versión tuya, también quiere que dejes eso que te gobierna, también te quiere libre, también te quiere sana. Amén. Conscientes de eso, póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Nos va a ir ayudando nuestro amigo en la guitarra. Ese mensaje del Papa que venga hacia nosotros hoy. Como personas que sufrimos, como personas que nos hace falta, como personas que nos apegamos, como personas a las que nos duele cosas. Hemos hablado de la angustia,
la adicción y la depresión. Porque estas tres dolencias están directamente asociadas con la autodestrucción. El camino y el final de todo eso es sentirme indigno del amor de Dios. Ya no me acerco a Dios porque me da vergüenza. Ya no me acerco a Dios porque siento que eso que los otros viven no es conmigo. Empiezo a ver a los demás como desde una vitrina. Los bendecidos son ellos y aquí estoy yo. Los alegres son ellos y aquí estoy yo. Los afortunados son ellos y aquí estoy yo. Me empiezo a sentir apartado. Y el primer mensaje que yo quiero que usted reciba es que usted no está fuera de eso. Usted está dentro de eso. Usted no está fuera del corazón de Dios. Usted está dentro del corazón de Dios. Usted no está fuera de las alas del Padre. Usted está dentro de las alas del Padre. Usted no está fuera de la casa de Dios. Usted está dentro de la casa de Dios. No se sienta ajena. Ningún pecado, ninguna atadura, ningún dolor, ninguna dolencia tiene la fuerza ni la gravedad suficiente para que Dios retire el amor suyo hacia nosotros. No hay nada ni nadie que pueda apartarnos del amor de Dios. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Dice la palabra de Dios, nadie nos apartará de su amor. Nada ni nadie, ni un pecado, ninguna atadura, ningún trauma, ningún abuso, ningún dolor, ni lo más desagradable que te pueda pasar en la vida, ni el más grande de tus verdugos, ni la persona que te odia y que te desea el mal, ni la persona que hizo hechicería o brujería contra ti. Nada ni nadie puede apartarnos del amor de Dios. Estamos bajo su amparo, estamos en su cobijo, estamos bajo su resguardo, estamos bajo su cuidado. Y empieza a sentirse así, como el bebé que se acurruca debajo de los brazos de su mamá, como el bebé que se siente seguro debajo de los brazos de su mamá, recostado en el pecho, en medio de papá y mamá, así, seguro. Aquí no me va a pasar nada. Aquí no hay trueno que me asuste, dice el bebé. Aquí no hay oscuridad que sea suficiente. El bebé se siente seguro, duerme tranquilo, porque sabe que está amado. Su seguridad está puesta en aquel que lo ama. Cuando se acerca al amor, se acerca a la seguridad. Escuche bien eso. Cuando se acerca al amor, se acerca a su seguridad. No hay seguridad más grande que sentirse amado, porque producto de ese amor, usted y yo nos sentimos capaces de enfrentar casi cualquier cosa. El problema es que nos hemos alejado de ese amor, y a ese amor tenemos que volver. Levante sus manos, cierre sus ojos y oremos juntos. Porque Dios haga y siga haciendo su obra en nosotros. Cantamos al Señor y oramos juntos.